Bienvenidos a Palabra de Vida. Estamos estudiando unos temas que son tan interesantes como el propósito de las parábolas. Hoy quiero anexar más información tocante a la parábola del hombre rico y Lázaro y podernos hacer una pregunta. ¿Jesús fue al infierno entre su muerte y resurrección? Bueno, yo creo que esto es una pregunta muy importante que tenemos que resolver a través de la luz de la palabra de Dios. Yo sé que todo esto pareciese que no fuera tan importante, pero es muy importante. Y todo esto está vinculado también con la parábola del hombre rico y Lázaro. En Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante. Si usted conoce esta parábola, usted tiene conocimiento de que al morir el hombre va a un lugar llamado el Seol, o sea, el lugar donde están los muertos. Y ahí están los muertos justos y los que no son justos. O sea, aquellos que van a llegar a ese lugar por causa de su pecado, totalmente separados del lugar. Los justos dice que estarán en el seno de Abraham o el paraíso. Y los injustos estarán, dice, atrás de una barrera muy grande que no se puede traspasar, en la que hay dolor y sufrimiento. No habla la Escritura que haya fuego, sino tormento. El tormento del saber que serán juzgados y que recibirán su castigo. O sea, Dios nos está llamando a meditar en la palabra, escudriñarla y poder examinarnos a nosotros mismos, que tenemos que vivir una vida de santidad como la demanda el Señor. Bueno, entonces trataremos de darnos respuesta a esta pregunta. ¿Jesús fue al infierno entre su muerte y resurrección? Bien, comenzamos a ver la respuesta. ¿Fue el alma de Jesús al infierno durante el tiempo intermedio entre su muerte y resurrección? En todo esto hay una gran confusión respecto a esta pregunta. Este concepto viene primeramente del credo de los apóstoles, el cual declara que Él descendió a los infiernos. Pero ahora tenemos que examinar qué trataron de decir con los infiernos. Hay también algunas escrituras en las que, dependiendo cómo estén traducidas, describen a Jesús yendo al infierno. Muy bien. Al estudiar este punto, es importante comprender primeramente lo que la Biblia enseña. Escuche bien, lo que la Biblia enseña acerca del lugar de la muerte. En las Escrituras hebreas, la palabra usada para describir el lugar de la muerte es el Seol. Y tenemos que examinar esa palabra. Y simplemente significa el lugar de los muertos o el lugar de partida de las almas. La palabra utilizada en el Nuevo Testamento griego para infierno es Hades o Seol, que también se refiere al lugar de los muertos. Veamos otras escrituras en el Nuevo Testamento que indican que tanto el Seol como el Hades
son un lugar temporal. Escuche, es un lugar temporal donde las almas son guardadas en espera de la resurrección y también del juicio final. Esto se vuelve muy, muy interesante. Y tenemos que verlo a la luz de la Escritura. Entonces, si tiene su Biblia ahí cerca, busquemos en Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15. Este pasaje de la Biblia nos da una clara distinción entre estos dos. Infierno se refiere al lago de fuego. Es el lugar final y permanente del juicio para los perdidos. Para aquellos que rechazaron a Jesucristo como Señor y Dios de su vida. Así que no, Jesús no fue al infierno, porque el infierno es un lugar futuro que entrará en funciones después del juicio del gran trono blanco. Muy bien. Veamos en Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 15 qué es lo que nos dice la Escritura. Dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, escuche bien lo que dice Juan, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Entonces, sacaron libros en el cual está escrito todo lo malo o todo lo bueno que el hombre haya hecho en vida. Y dice el verso 13, y el mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Recuerde que cuando dice muertos son aquellos que no alcanzaron redención. Los que están en el seno de Abraham o en el paraíso son aquellos que tienen vida y que están reposando, dice la Escritura. Y que en un momento dado, cuando venga la resurrección, también ellos se levantarán. Estos no están muertos. Estos simplemente están reposando y han alcanzado esa redención maravillosa por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y escucha el verso 14. Y la muerte y el Hades, o sea, el Seol, fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Escucha bien, esta es la muerte segunda y consiste en caer al lago de fuego. Verso 15. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Previamente fue juzgado, fue hallado culpable, se dio un veredicto y se determinó que como no estaba inscrito en el libro de la vida, dice que fue lanzado al lago de fuego. Bueno, ¿cómo creer todo esto? Cuando creemos a la palabra de Dios, que es la verdad, si tú comienzas a leer Apocalipsis, desde un principio al final, es la verdad de Dios. Bienaventurados aquellos que leen esta profecía, bienaventurados, que conozcan la verdad. Es importante conocer la verdad de Dios. Y por fe tenemos que creer en ella. No puede poner usted un ápice de incredulidad en ella.
desde un principio al final, es la verdad. Muy bien. Seol, Hades, es un lugar con dos divisiones. Y puede usted buscar en su Biblia en Mateo 11:23, Mateo 16:18, Lucas 10:15, Lucas 16:23 y Hechos 2:27 al 31. El Seol o Hades es la morada de los salvos y de los perdidos. Solo que hay una división bien marcada. Hay compartimentos separados, donde se encuentra el paraíso o el seno de Abraham. Y hay 3 abismos en los cuales llegarán impíos, malvados y espíritus inmundos. En Mateo 11:23 nos dice: ¿Y tú, Capernaum, acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta hoy. Escuche lo que está diciendo. Y está hablando de Capernaum, un lugar de Israel. Y en Mateo 16:18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, escuche bien, del Seol no prevalecerán contra ella. Y Lucas 16:23, en el Hades alzó sus ojos, dice, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Esto es una referencia de la parábola del hombre rico y Lázaro. Ambos murieron. Lázaro dice que llegó al seno de Abraham y el rico fue a otro lugar que estaban muy separados. Y clamaba el rico a Abraham: Padre Abraham, envía a alguien a mis hermanos para que no vengan a este lugar. Luego Abraham le dijo: a Moisés tienen. Y cuando dice a Moisés tienen, él les ha hablado de este lugar. En Hechos 2:27, escuche: pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Estoy hablando de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces, la morada de los salvos era llamada paraíso. Y el seno de Abraham. Las moradas de los salvos y los perdidos están totalmente separadas por una gran cima. Y eso lo podemos ver muy claramente en Lucas 16:26. Y por favor, anótelo, léalo. Esto es bien importante. Escuche esto. Todos los muertos no creyentes van ahí para aguardar el futuro juicio final. ¿Escuchas? Qué importante es nuestra alma. Nuestra alma alcanza redención a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todos los muertos no creyentes van allí para aguardar el futuro juicio final. La pregunta es: ¿fue Jesús al Seol o Hades? Sí. Ahí llegó. Y esto es de acuerdo con Efesios 4:8 al 10 y 1 Pedro 3:18 al 20. En su alma, en su espíritu. Y mis hermanos, dice que cuando llegó a aquel lugar donde estaban los espíritus encarcelados, una versión dice: y les predicó, pero en otra
dice que les anunció su victoria sobre la muerte. ¿Qué nos dice en Efesios 4:8? Por esto dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir? A menos que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra. Y luego sigue diciendo, el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Wow, esta declaración de Pablo en los Efesios es maravillosa. Yo le pido que por favor agarre su Biblia y siga el texto hasta finalizar el capítulo 4 y capítulo 5. ¿Qué nos dice también 1 Pedro 3:18? Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. Escuche bien. Porque también Cristo, dice, murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y sigue, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en el cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. ¿Qué nos está diciendo aquí la Escritura? Tenemos que irnos, escuche bien, a Génesis capítulo 6. Hubo tanto desorden, y dice la palabra, que era tanta la maldad del hombre, que aún pecaron contra la humanidad y contra los animales. La perversión era tanta, porque descendieron ángeles vigilantes que se metieron con las hijas de los hombres y tuvieron hijos. Y dice la Escritura que eran gigantes. Mis hermanos, a veces no vamos hasta esa palabra y no la leemos, y a veces no comprendemos lo que está pasando. Pero dice en el Salmo 16, 10 al 11, porque no dejarás mi alma en el Seol. Esto está hablando del Señor. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces dice, me mostrarás la senda de la vida. Vuelvo a enfatizar esto. En el Seol hay una sección con 3 abismos. Uno para los impíos, otro para los malvados, y el último donde están los ángeles, espíritus que se metieron con las hijas de los hombres. Claro está, en estos 3 están esperando el día del juicio y ser trasladados al lago de fuego. Veamos algo. La traducción correcta en este verso no es infierno, como está en algunas traducciones. Así tenemos que lo correcto es leer Seol o la tumba. Seol o la tumba. Jesús le dijo años más tarde a aquel ladrón que estaba junto a él en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Escuche lo que está diciendo el Señor. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Su cuerpo estaba en la tumba. Su alma fue al paraíso, lugar del Seol o Hades. El paraíso, mis hermanos, no es el cielo, pero es un lugar donde está la presencia y la gloria de Dios. Ahora, cuando vamos a un funeral,
el predicador o alguien que se ponga de pie puede declarar: Señor, ya está en los cielos, está contigo. Pero la verdad que no está en los cielos. El paraíso es parte donde Dios se mueve también. Es como estar con Él. Solo que va a descansar, está esperando el momento de la resurrección y se levantará. Escucha lo que dice Juan 3:13. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Escuche esta palabra. A veces pasa desapercibida mucha palabra que el Señor nos da. Desafortunadamente, en muchas traducciones de la Biblia, los traductores no son consistentes o no traducen correctamente el significado de la palabra hebreas y griegas para Seol, o sea, Hades e infierno. Lo traducen de una manera en que se cambia todo el concepto. Entonces, fue el derramamiento de su sangre lo que justificó nuestra limpieza del pecado. ¿Y dónde me dice eso? ¿Y dónde me expresa esto en su palabra? Yo le invito a que abra su Biblia, 1 Juan 1, 7 al 9. Dice la Escritura: mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Escucha. Dios nos da una oportunidad de redención. Dios nos da una oportunidad maravillosa de vida eterna. Y solo la podemos adquirir a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es lo que está diciendo el Señor. Él ya pagó por tus pecados en la cruz. Pero necesitamos reconocerlo como Señor y Dios de nuestra vida. Necesitamos entender esto. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, hallará pastos, entrará y saldrá. Yo soy el que les voy a dar vida y vida en abundante. Es Jesucristo. No hay otro camino. El único camino para llegar a Dios es Jesucristo. Escuche. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, mientras Él colgaba de esa cruz, escuche, Él puso sobre sí mismo la carga del pecado de toda la raza humana. De toda la raza humana. La palabra dice, por nosotros lo hizo pecado. Nuestro Padre Celestial lo hizo pecado. Él tomó nuestros pecados y los puso sobre sí. ¿Qué nos dice 2 Corintios 5:21? Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ese es el amor de nuestro Dios. Hay una ruta que seguir, hay un camino que seguir.
No nos podemos desviar. Hay mucha religión, hay mucha confusión. ¿Cuántos nos están postrando a diferentes ídolos, diferentes dioses, los cuales les llevará a la muerte? Nuestro Padre Celestial solo a uno lo hizo pecado por nosotros, y es de su Hijo Jesucristo, Yeshua. Él es el que ha pagado por tu pecado. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, al que no vivió en pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Mira, este es el camino que cuando lleguemos a la tumba, cuando muramos, la Biblia misma dice que mi espíritu vuelve a Dios que lo dio. Mi alma va a reposar al paraíso, al seno de Abraham. Y mi cuerpo se queda en el sepulcro. Mi cuerpo mismo no resucitará de allí. Dice que a través de la resurrección nos dará un cuerpo nuevo, transformado. Entonces, tenemos que tener ese entendimiento. Dios nos está enmarcando un camino que lleva a la vida eterna. Esta imputación del pecado nos ayuda a comprender la lucha de Cristo en el huerto de Getsemaní. Escuche, con la copa del pecado que sería vertida sobre Él en la cruz. Él murió por ti. Él murió por tu vida, por tu alma. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Esa es la promesa de nuestro Dios. Tú decides. Tú decides. ¿Recuerdas la parábola de el rico y Lázaro? El rico, porque creía que era descendencia de Abraham, tenía derecho para llegar al seno de Abraham. Y Lázaro, aquel pobre que tenía llagas, que los perros llegaban y le lamían, considerándolo, y que nunca le dieron alimento. Mueren ambos. Bueno, Lázaro llegó, escuche, el seno de Abraham, mas el rico no. Estaba totalmente separado, estaba en un abismo diferente. Y Abraham clamó ahí, el rico clamó a Abraham ya estando en ese lugar. Ya no hay chance. Mientras estemos con vida, hay oportunidad. Mientras tú tengas vida, hay oportunidad. Yo te invito a que reflexiones y vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por tu favor y tu misericordia. Gracias porque te hemos conocido y que solo a través, Señor, de tu misericordia, de tu redención. Señor, gracias por tu Espíritu Santo obrando en mí para limpiarme y guiarme a toda verdad. Gracias por tu sangre preciosa que me limpia de todo pecado. A ti te damos gloria, Señor. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. No se olvide seguirnos por YouTube, Real Sacerdocio TV, y por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Bendiciones. Y no se pierda el próximo estudio. Hasta pronto.